Bienvenidos a la Casa de las Historias. Hoy nos adentraremos en las arenas del tiempo para explorar la rica y fascinante historia de Egipto. En este episodio especial, vamos a sumergirnos en la vida y logros de los 10 faraones que marcaron un profundo impacto en la grandeza de esta antigua civilización. Desde los legendarios unificadores hasta los conquistadores y constructores de monumentos icónicos, estos faraones dejaron una huella imborrable en la historia de Egipto y en el mundo. Así que prepárense para un emocionante viaje a través de los siglos mientras desenterramos los secretos y triunfos de estos gobernantes legendarios. Comencemos nuestro viaje al antiguo Egipto. Menes, el también conocido como Narmer, es una figura fundamental en la historia egipcia, considerado como el faraón que unificó el Alto y Bajo Egipto, marcando el comienzo de la dinastía primera alrededor del 3100 a.C., su nombre varía según las fuentes, ya que Menes es la forma griega, mientras que Narmer es la egipcia. Menes es conocido por haber logrado la unificación de las dos regiones principales de Egipto, el Alto Egipto, en el sur, y el Bajo Egipto, en el norte. Esta unificación puso fin a siglos de divisiones y conflictos entre las dos regiones y sentó las bases para el antiguo Estado egipcio. Una de las pruebas arqueológicas más importantes de su reinado es la paleta de Narmer, un artefacto de piedra caliza que representa la unificación. En esta paleta, Menes, Narmer se muestra usando las coronas del Alto y Bajo Egipto, golpeando a sus enemigos y supervisando la victoria. Aunque se sabe relativamente poco sobre su gobierno específico, se cree que Menes estableció Menfis como la primera capital de Egipto unificado. También se le atribuye la organización del sistema administrativo y la creación de las primeras leyes egipcias. Después de su reinado, la dinastía primera gobernó Egipto, y Menes se convirtió en una figura legendaria y venerada. Su papel en la unificación del país fue fundamental y sentó las bases para la larga y rica historia de Egipto. Es importante tener en cuenta que la información sobre Menes, Narmer se basa en gran parte en evidencia arqueológica y escritos antiguos, por lo que algunos detalles pueden ser objeto de debate o estar sujetos a revisiones a medida que se descubren más hallazgos. Faraón Djoser, también conocido como Souse o Netjeriket. Se cree que su reinado fue aproximadamente durante el 2667 a.C. a 2648 a.C., como parte de la tercera dinastía de faraones del antiguo Egipto. Djoser es más conocido por ser el faraón que encargó la construcción de la primera pirámide escalonada de Egipto, también llamada la pirámide de Djoser. Esta estructura revolucionaria se encuentra en Sekhare, cerca de la antigua ciudad de Menfis. Antes de esta pirámide, las tumbas reales se construían en forma de mastebes, estructuras rectangulares de varios niveles. La pirámide de Djoser es un hito en la evolución de la arquitectura funeraria egipcia y sirvió como precursora de las pirámides posteriores. El arquitecto y médico más famoso del antiguo Egipto, Imhotep, fue el genio detrás del diseño y la construcción de la pirámide de Djoser. Imhotep es una figura histórica reverenciada y es considerado uno de los primeros individuos conocidos por nombre en la historia de la humanidad. Además de la pirámide en sí, el complejo funerario de Djoser incluía un amplio patio, templos y otras estructuras auxiliares. Estos elementos se destinaron a honrar al faraón después de su muerte y servir como lugares para llevar a cabo rituales religiosos. Djoser es a menudo considerado uno de los faraones que contribuyeron a unificar Egipto al consolidar su poder sobre las dos tierras, es decir, el Alto y el Bajo Egipto. Su reinado marcó un periodo de transición hacia la centralización del gobierno y la autoridad del faraón. El legado de Djoser es impresionante y su pirámide escalonada sigue siendo un sitio histórico y arquitectónico de gran importancia en Egipto. Hatshepsut nació alrededor del 1507 a.C., su nombre de nacimiento era Maatkare, pero al convertirse en faraón, adoptó el nombre de Hatshepsut, que significa la nobleza de la diosa Hatshepsut. También se la conoce como Markar Hatshepsut y la gran esposa real de Tutmosis II. Hatshepsut ascendió al trono como regente de su sobrino e hijastro, el joven Tutmosis III, tras la muerte de su esposo Tutmosis II. Sin embargo, en lugar de renunciar al trono después de la madurez de Tutmosis III, asumió el título de faraón en el año 7 de su reinado, alrededor de 1473 a.C. Su reinado se caracterizó por la estabilidad, la prosperidad y la expansión comercial.
Hatshepsut es famosa por su obra arquitectónica, incluida su impresionante templo funerario en Dar el-Bari, en la orilla occidental del Nilo en Tebas. Este templo es conocido por su diseño innovador, con terrazas escalonadas y una impresionante columnata de pilares. También emprendió expediciones comerciales a tierras lejanas, como Punt, posiblemente la actual Somalia. Esta expedición quedó registrada en inscripciones y relieves en su templo. A diferencia de otros faraones femeninos, Hatshepsut a menudo se representaba vestida con atuendos tradicionales masculinos, incluida la corona Nims y la barba falsa, para fortalecer su imagen de gobernante legítimo. En las representaciones, se esforzó por presentarse como una líder fuerte y capaz. Hatshepsut gobernó durante unos 20 años hasta su muerte, alrededor de 1458 a.C. Después de su fallecimiento, Tutmosis III asumió el control total de Egipto y emprendió campañas militares que ampliaron aún más el imperio. Sin embargo, la historia de Hatshepsut fue en gran parte borrada de los registros egipcios durante el reinado de Tutmosis III, y su reinado fue olvidado hasta que los egiptólogos redescubrieron su legado en tiempos modernos. Hatshepsut sigue siendo una de las figuras más destacadas de la historia egipcia, conocida por su audacia al asumir el papel de faraón y sus notables logros arquitectónicos que todavía asombran a los visitantes en la actualidad. Tutankamón, cuyo nombre completo era Tutankamón, Nebjeperure, Oremeb, fue uno de los faraones más enigmáticos y famosos de la historia de Egipto. Ascendió al trono a una edad temprana, alrededor de los 9 años, en el periodo conocido como el Imperio Nuevo, aproximadamente 1332 a 1323 a.C. Su reinado fue breve pero impactante. Durante el reinado de su predecesor, Akenatón, Egipto había experimentado un breve periodo de monoteísmo, centrado en el dios Atón. Tutankamón revirtió las reformas religiosas y restauró la adoración de los dioses tradicionales, como Amón, Ra y Osiris. La tumba de Tutankamón, situada en el Valle de los Reyes en Luxor, fue descubierta por el arqueólogo británico Howard Carter en 1922. Es famosa por ser la tumba mejor conservada y llena de tesoros jamás encontrada en Egipto. Contenía sarcófagos dorados, joyas, estatuillas y objetos rituales, lo que proporcionó una visión invaluable de la vida y la cultura en el antiguo Egipto. La causa exacta de la muerte de Tutankamón ha sido objeto de debate entre los egiptólogos. Algunos sugieren que murió a una edad temprana debido a una fractura en la pierna que se infectó, mientras que otros han planteado la posibilidad de envenenamiento. Sin embargo, no se ha llegado a un consenso definitivo. Aunque su reinado fue breve y en su momento no fue especialmente significativo, Tutankamón se ha convertido en uno de los faraones más conocidos gracias al descubrimiento de su tumba y su legado en la arqueología egipcia. Ramsés II, conocido como Ramsés el Grande, es uno de los faraones más destacados de la historia egipcia. Su reinado se extiende aproximadamente desde el 1279 a.C. hasta el 1213 a.C. durante la dinastía 19 del período del Imperio Nuevo de Egipto. Ramsés II gobernó Egipto durante más de 66 años, lo que lo convierte en uno de los monarcas más longevos de la historia. Durante su reinado, Ramsés II llevó a cabo numerosas campañas militares que expandieron significativamente el territorio egipcio. Logró asegurar el control de vastas áreas, incluyendo Nubia al sur y gran parte de la región de Canaán al este, llegando hasta el río Eufrates en lo que hoy es Siria. Ramsés II es especialmente conocido por su enfrentamiento con el imperio hitita en la famosa batalla de Cadés, que tuvo lugar en el año 1274 a.C. Fue una de las mayores batallas de la antigüedad y se libró por el control de la ciudad de Cadés, en la actual Siria. Aunque la batalla terminó en un estancamiento, Ramsés II la presentó como una victoria en sus inscripciones. Ramsés II emprendió numerosos proyectos de construcción, incluyendo la ampliación de templos y monumentos, como el templo de Abu Simbel, donde se erigieron 4 colosales estatuas de Ramsés esculpidas en la roca. A pesar de sus enfrentamientos con los hititas, Ramsés II también buscó la paz y estableció uno de los tratados de paz más antiguos conocidos, el Tratado de Kedesh, con el rey hitita Atusili III. Ramsés II dejó una huella indeleble en la historia de Egipto y su reinado es considerado un periodo de esplendor en la antigua civilización egipcia. Sus monumentos y obras arquitectónicas todavía se pueden admirar en todo Egipto, y su nombre se encuentra inscrito en innumerables lugares y estelas. Akenatón.
cuyo nombre originalmente era Amenhotep IV, fue un faraón egipcio de la dinastía 18 que gobernó durante el siglo XIV a.C. Akenatón es más conocido por su intento de cambiar la religión egipcia politeísta tradicional hacia el monoteísmo centrado en el dios Atón, que representaba el disco solar. Esto se conoce como el culto a Atón, o el atenismo. Abandonó la adoración de los dioses tradicionales, como Amón y Ra, en favor de Atón como deidad suprema. Para distanciarse de las antiguas tradiciones religiosas y políticas, Akenatón construyó una nueva capital llamada Aketatón, en el Alto Egipto, hoy conocida como Emarne. Esta ciudad se convirtió en el centro de su gobierno y culto a Atón. El arte y la iconografía de la época de Akenatón son únicos. Se caracterizan por representaciones realistas y naturalistas de la familia real, incluyendo al propio faraón, su esposa Nefertiti y sus hijos. Akenatón a menudo es mostrado con rasgos faciales largos y delgados. Durante su reinado, Akenatón cerró templos dedicados a los antiguos dioses y confiscó sus riquezas. Esto generó una resistencia y descontento significativos entre los sacerdotes y la élite religiosa tradicional. El reinado de Akenatón duró aproximadamente 17 años. Después de su muerte, su hijo Tutankamón asumió el trono y restauró el culto a los dioses tradicionales, incluyendo a Amón y Ra. Aunque las reformas de Akenatón fueron revocadas después de su muerte, su breve reinado tuvo un impacto duradero en la religión egipcia y en la comprensión de la historia del antiguo Egipto. Su intento de instaurar el monoteísmo es un tema de estudio y debate en la egiptología y la historia de las religiones. Thutmose III fue un faraón que gobernó durante la dinastía 18, específicamente en el periodo conocido como el Imperio Nuevo, alrededor del siglo XV a.C. Es ampliamente considerado uno de los faraones más exitosos y poderosos de la historia. Ascendió al trono como un niño, ya que su madrastra, Hatshepsut, gobernó como regente tras la muerte de su padre. Durante los primeros años de su reinado, su poder estaba limitado. Thutmose III es más conocido por sus exitosas campañas militares. Llevó a cabo una serie de campañas militares en diferentes direcciones, incluyendo hacia el norte en Canaán y Siria, y hacia el sur en Nubia. Estas campañas expandieron significativamente el territorio egipcio y consolidaron su dominio en la región. Thutmose III demostró ser un hábil estratega militar y un líder competente. Sus tácticas y estrategias en el campo de batalla le valieron el título de Napoleón de Egipto en la historiografía moderna. Durante su reinado, se construyeron varios monumentos y templos en su honor, aunque no al mismo nivel que algunos de sus predecesores, ya que gran parte de los recursos se destinaron a sus campañas militares. Thutmose III dejó un Egipto más grande y poderoso. Su reinado se considera una época de prosperidad y estabilidad para el país, y su éxito militar sentó las bases para el dominio egipcio en la región durante siglos. Thutmose III gobernó durante aproximadamente 54 años, lo que contribuyó en gran medida a su capacidad para realizar una serie de campañas militares exitosas y mantener el poder en Egipto durante tanto tiempo. Thutmose III es recordado como uno de los faraones más destacados de la historia egipcia, tanto por su habilidad militar como por su impacto en la expansión y consolidación del Imperio Nuevo Egipcio. Seti I fue un influyente faraón egipcio de la dinastía 19, que gobernó aproximadamente desde el 1290 a.C. hasta el 1279 a.C. Su nombre completo en egipcio era Men-Ma-Atre Seti Merempta, que significa establecido como Mate-Ra, elegido por Ra. Seti I llevó a cabo campañas militares exitosas para recuperar territorios que habían sido perdidos durante el reinado de su predecesor, Amenhotep II. Restauró gran parte del prestigio y la influencia egipcia en el extranjero. Seti I emprendió numerosos proyectos de construcción durante su reinado, incluyendo la ampliación y decoración del templo de Karnak en Luxor, donde se encuentra su famosa sala hipóstila. También construyó un impresionante templo funerario en Ebaides, que se considera uno de los más importantes de la antigüedad. Durante su reinado, Seti I fortaleció la autoridad centralizada del faraón en Egipto, consolidando el poder del trono y restaurando la estabilidad en el país. Mantuvo relaciones diplomáticas con otras potencias de la época, como los hititas. Se cree que su reinado fue en gran medida pacífico en comparación con las tensiones militares que caracterizarían los años posteriores.
Seti I fue enterrado en el Valle de los Reyes, en la tumba KV-17, que es una de las tumbas más grandes y ricas de la zona. La tumba contiene decoraciones impresionantes que representan la creencia en la vida después de la muerte y la importancia de la religión en el antiguo Egipto. Seti I fue un faraón respetado y exitoso que contribuyó significativamente a la grandeza de Egipto durante la dinastía 19. Su legado se mantiene vivo a través de los monumentos y tumbas que construyó, así como por su influencia en la historia egipcia antigua. Khufu, también conocido como Keops en griego, fue un faraón del antiguo Egipto que gobernó durante la cuarta dinastía del Imperio Antiguo, alrededor del 2551 al 2528 a.C. Su reinado es especialmente conocido por la construcción de la Gran Pirámide de Giza, una de las estructuras más icónicas y reconocibles en la historia de la humanidad. Khufu ordenó la construcción de la Gran Pirámide en Giza, que originalmente se llamaba Khufu Horizon en su honor. Esta pirámide es la más grande de las pirámides egipcias y fue una proeza arquitectónica extraordinaria en su tiempo. Su altura original era de aproximadamente 146 metros, aunque con el tiempo, la mayoría del revestimiento de piedra caliza que la cubría se perdió. Se cree que la construcción de la Gran Pirámide empleó a miles de trabajadores y artesanos durante un largo periodo de tiempo, posiblemente décadas o más. Se estima que se utilizaron alrededor de 2.3 millones de bloques de piedra caliza para su construcción. La Gran Pirámide originalmente se construyó como un mausoleo para Khufu, donde se cree que descansa su sarcófago. Aunque la pirámide fue saqueada en la antigüedad, su complejidad arquitectónica sigue siendo asombrosa. La Gran Pirámide de Khufu ha sido objeto de fascinación y estudio durante siglos. Ha desempeñado un papel central en la historia y la cultura egipcia y ha sido un importante destino turístico desde hace mucho tiempo. A pesar de los siglos que han pasado desde su construcción, la Gran Pirámide de Giza sigue siendo uno de los monumentos más emblemáticos de la humanidad y una maravilla arquitectónica que demuestra la habilidad y la ambición de los antiguos egipcios. El faraón Khufu dejó una marca imborrable en la historia egipcia y mundial a través de la construcción de esta impresionante pirámide, que continúa asombrando a las personas de todo el mundo hasta el día de hoy. Ramsés III, cuyo nombre completo era Usermaatre Meryamun, Ramsés III, fue uno de los faraones más destacados de la dinastía 20 de Egipto y gobernó durante el periodo conocido como el Nuevo Reino, aproximadamente entre 1186 y 1155 a.C. Su reinado se caracterizó por varios logros y desafíos significativos. Ramsés III es más conocido por su victoria sobre los pueblos del mar, una confederación de grupos invasores que amenazaron Egipto en la costa mediterránea. Su victoria en la batalla de los deltas del Nilo en el año 1177 a.C. aseguró la supervivencia de Egipto y la estabilidad en la región. Durante su reinado, Ramsés III llevó a cabo importantes proyectos arquitectónicos, incluyendo la construcción y decoración del templo de Medinet Habu, uno de los templos funerarios mejor conservados en la orilla occidental de Tebas. Ramsés III también se preocupó por mantener la estabilidad interna de Egipto y combatió la corrupción dentro del gobierno. Implementó reformas administrativas y judiciales para lograrlo. Fomentó el comercio exterior, especialmente con las tierras de Ponte en el Mar Rojo, lo que enriqueció a Egipto y fortaleció sus relaciones diplomáticas. A pesar de sus éxitos, el reinado de Ramsés III también enfrentó desafíos económicos debido a los altos costos asociados con la defensa contra los pueblos del mar y otros gastos gubernamentales. Al final de su reinado, Ramsés III sufrió una conspiración palaciega conocida como el complot del harén. Ramsés III no sobrevivió a la conspiración en su contra. Fue asesinado degollado en su palacio, la herida en el cuello fue tan profunda que alcanzó sus vértebras cervicales. Este evento trágico marcó el final de su reinado y fue un punto importante en la historia de Egipto. Egipto ha sido testigo de la grandeza de muchos faraones a lo largo de su rica historia. Desde unificadores como Narmer, hasta constructores de maravillas como Khufu, Ramsés II, y líderes militares como Tutmosis III, cada uno dejó una marca imborrable en la historia de esta antigua civilización. Si quieres explorar más sobre estos fascinantes faraones y su impacto en el mundo antiguo, asegúrate de suscribirte, darle like y compartir este video. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a través del antiguo Egipto.